Buenas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy se acuerdan que anteriormente habíamos visto la estructura de repetición mientras con el ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan que esta estructura la utilizamos cuando no se conoce, digamos, con exactitud la cantidad de repeticiones que queremos hacer, ¿no? Ahora, el para es todo lo contrario. O sea, la vamos a utilizar cuando se conoce con, digamos, exactitud la cantidad de repeticiones que nosotros queramos hacer. Fíjense que la sintaxis es obviamente muy diferente a la del mientras, y diría que inclusive es más fácil. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros en el mientras teníamos que crear una variable contador y dentro del mientras, o sea, la inicializábamos al principio y dentro del mientras contábamos. ¿Se acuerdan de eso, no? Fíjense que acá en el para, eso lo hacen, por así decirlo, automáticamente. Fíjense cómo es la sintaxis. Ponemos la palabra reservada para, una aclaración. Todo lo que está en colorado, que ustedes ven ahí, son palabras reservadas. Es decir, no van a poder crear nombre de variables con esas palabras, ¿no? Entonces ponemos para, luego ponemos la variable que vamos a crear y igual, o sea, le vamos a asignar el valor inicial, que por lo general es 1, si son números, ¿no? Obviamente. Hasta, o sea, hasta cuándo vamos a repetir, hasta el valor final que nosotros queramos. Es decir, si queremos que repetir algo 100 veces, entonces vamos a poner 100, ¿no? Y luego ponemos de eso, con paso, número. ¿Qué significa eso? Ese número que pongamos ahí va a ser o incremento o decremento. Es decir, si ponemos 1 es incremento en 1, ¿no? Como poníamos en la parte del mientras, vio que se acuerdan que poníamos contador, le asignamos contador más 1. Bueno, es eso, básicamente. Y también ese número puede ser que sea un decremento. Por ejemplo, que le pongamos menos 1. ¿Qué significa? Que, bueno, va a ser una resta. Va a restar de a 1, ¿no? Por eso, fíjense que hay dos clases de para, por así decirlo. Un para ascendente, que es cuando nosotros incrementamos, y un para descendente, que es cuando decrementamos el número, ¿no? Luego ponemos la palabra reservada a hacer y dentro del para las instrucciones que nosotros pongamos a repetir, ¿no? Ahí, obviamente, dentro de eso puede haber un sí, un mientras, otro para. Bueno, todo lo que nosotros venimos viendo hasta acá, ¿no? Pueden poner. Y luego de eso ponemos el fin para, ¿no? Para cerrar la estructura del para. Fíjense que el ejemplo que les dejé ahí dice mostrar los números desde el 1 hasta el 5 inclusive. Bueno, lo primero que hice fue definir la variable i como entero y luego pusimos para i desde 1, ¿no? hasta 5 con paso 1. O sea, un incremento de a 1 hice. Y dentro de eso mostré el valor de i. Y bueno, ahí terminó. O sea que fíjense que eso lo va a hacer 5 veces ese mostrar i, ¿no? El i es como, piénsenlo como el contador que teníamos en el mientras antes, ¿no? O sea, va a ser de a 1, obviamente, porque el incremento es de a 1, y va a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahora les voy a mostrar este ejemplo en PCIN y les voy a mostrar, fíjense, todo igualito, y lo vamos a ejecutar a ver qué es lo que muestra. Y mostró 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Bien, fíjense que cuando nosotros hacíamos el mientras, nosotros poníamos primero la variable contador, la inicializábamos en 1, ¿no? Les voy a comparar entre el par y el mientras, haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Y luego poníamos mientras, poníamos la condición, que en este caso sería contador menor o igual que 5. Y ahí poníamos escribir contador. Y teníamos que incrementar la variable contador en 1. Bien. Acá vamos a definir contador como entero. Y listo. Esto lo vamos a comentar para ejecutar solo el mientras y
y mostrarle que va a funcionar de la misma manera que el para, ¿no? Y ahí eso le quería mostrar para que vean que lo que se puede hacer con la estructura mientras lo podemos hacer con el para, ¿no? En este caso, obviamente, lo mismo. Da el mismo resultado. Bueno, eso sería todo. Luego, en el próximo video, vamos a hacer los ejercicios del para. Espero que les haya gustado y saludos. Que tengan un buen día.